Bueno, buenas noches Camilo, ¿cómo andás? Buenas noches compañeras y compañeros, un nuevo programa. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Todo bien? Andamos un poco tomado de la voz entre un poco de gripe y un poco de los goles de Uruguay, pero andamos bien, no podíamos faltar hoy. Está muy bien, yo no lo vi en la tele nomás. La verdad que fue un momento Y algo grité histórico, ¿no? lo vi en la tele, sí, Claro, sí, sí. La verdad que fue un partido interesante. Bueno, Bueno, vamos al tema de hoy. Sí, creo que el eje central hoy, como anunciábamos en el programa, es las protestas que se están desarrollando en el mundo contra este genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino, Gaza en particular, pero también en Cisjordania y demás. Y destacamos ahí en el anuncio del programa que la resistencia, porque en general la denuncia siempre está girando en torno a los asesinados, ¿verdad? Y los videos que circulan en casi todos los medios, incluso de los sectores que denuncian al sionismo, se hace mucho hincapié en la parte negativa, digamos, que son las víctimas. Pero me parece que hay que destacar que en realidad a nivel mundial está creciendo la ola de indignación, ¿no?, contra todas estas acciones del sionismo y del imperialismo en general, ¿no, Rafa? Sí, en particular, bueno, han habido manifestaciones en algunos casos de decenas de miles, en otros casos realmente de 1 millón de personas en Yemen, dicen. Pero en el Capitolio, ¿no?, en Estados Unidos, en Washington, se produjo una protesta importante de militantes judíos que dicen: no en nuestro nombre, dejen vivir a Gaza, cese el fuego inmediato, y otra serie de reivindicaciones vinculadas a la solidaridad con los palestinos, ¿no? Así que esto me pareció particularmente importante. Y mañana viernes hay una marcha aquí en Montevideo, ¿no? Es decir, a la hora 18, si no me equivoco. 18 horas se concentra en Plaza Libertad y va a estar marchando de Torre Ejecutiva, ahí en un lapso de 3 cuadras, ¿no? Un poco más, sí. Un poco más, quizás. Pero va a ser una marcha que es muy importante. Hoy había una en Argentina, por lo que vi, pero digo, me parece que es fundamental esto, movilizarse a las embajadas, bueno, a las plazas. En el caso de nosotros vamos a Torre Ejecutiva, aquí en Montevideo, pero me parece fundamental la movilización y la participación allí. Obviamente que el Partido de los Trabajadores está convocando a participar. Vamos a estar desde un poco antes allí, tenemos una pancarta ahí con la denuncia de esta situación y me parece que hora tras hora, ¿no? Es decir, ahora nos metemos un poquito más en el análisis, pero estuvo viajando Biden, ¿verdad?, hasta Israel y demás, pero hora tras hora va quedando claro que no solo en cifras, sino en los objetivos que persigue el Estado sionista, es la aniquilación de un pueblo que está desarmado, ¿verdad? Hoy hablaban, por ejemplo, el dato que daban es que quedaban un par de horas de energía solamente en Gaza, que se está ahorrando para los hospitales, por ejemplo, y eso implica, por ejemplo, que no funcionen las incubadoras, ¿no?, donde están los bebés y demás. Este es el nivel del que ha llegado, ¿no?, la escalada del sionismo. Sí, está el bombardeo de un hospital con cientos de víctimas, la mayoría de ellos niños, o una gran parte de ellos niños, y que pretende atribuirse a poco menos que a un bombardeo propio, ¿no?, de los palestinos, y bueno, que ha generado una serie de amenazas de parte de regímenes de la región, que están viendo, por un lado, que su población se solidariza con el pueblo palestino, y por otro lado, la posibilidad de que el gobierno israelí emprenda una ofensiva que vaya más allá del propio territorio actual y que se embarque en una guerra en el Líbano. Incluso hay toda una serie de amenazas sobre otros gobiernos, como el de Irán. Por lo tanto, por lo que he visto últimamente, desde Jordania, por ejemplo, amenazan con que si se produce la expulsión de palestinos en Cisjordania, que terminarían en Jordania, sería considerado un acto de guerra. Del mismo modo que el gobierno de Irán también ha hecho una serie de amenazas, y la gira de Biden en gran medida ha sido fracasada, ¿no? Si tuvo unas 8 horas, se reunió con Netanyahu, pero tenía previsto participar de una cumbre en Jordania precisamente, y no fue posible porque los gobiernos árabes, digamos, de Arabia Saudí, Jordania y otros, se negaron a participar, así, se negaron a recibirlo en definitiva a Biden, con lo cual su capacidad de arbitraje, que pretendía establecer
acotar de alguna manera que no se produzca una escalada o una extensión de una guerra está complicada. A la vez están interviniendo otras fracciones, otras potencias, ¿no? China, Rusia, a través de la diplomacia fundamentalmente. Y bueno, tenemos la amenaza de una extensión de una guerra a todo Medio Oriente, ¿no? Es decir, por un lado, recientemente el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel estableció que el objetivo en Gaza es destruir a Hamás y que Gaza se va a achicar. Quiere decir que van a generar como mínimo como en el fútbol, un pulmón. O sea, van a quitarle parte del territorio de Gaza para colocar una mayor distancia con la población árabe, evidentemente, y de esta manera robarle más territorio, ocupar parte de ese territorio con el ejército. Pero en definitiva, esta declaración marca una continuidad con toda la política de expulsión del pueblo palestino, que cualquiera que mire la evolución del mapa histórico en la región, desde el periodo previo a la llamada partición por parte de las Naciones Unidas hasta hoy, bueno, lo que vemos constantemente es la expulsión de la población original indígena, que eran los árabes, los palestinos, y la ocupación por parte del sionismo, ¿no? Es decir, la creciente extensión. Por supuesto que incluso en zonas que están pintadas en verde hay allí lo que llaman colonos, que son milicias armadas de sionistas que ocupan el territorio, que están permanentemente hostigando a la población palestina, provocando asesinatos con la complicidad del ejército de Israel. Y por lo tanto, bueno, es una política de exterminio, una política de apartheid y en definitiva de expulsión definitiva de las masas árabes, ¿no? Por lo tanto, esta es la realidad de este verdadero genocidio que vamos a repudiar mañana en esta movilización. Es decir, Rafael, ayer en el programa Buscadores, lo menciono el programa Buscadores porque quien dirige este programa, en el que es transmitido por BTV ahora, pero en su momento lo pasaban en Canal 5 también, es un expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay, ¿verdad? Sergio Gorsi, con un notado comunicador deportivo también en innumerables medios de comunicación y en la radio. Y creo que fue el día de ayer o anteayer, estuvo en el canal, en el programa, hacía varios días que no estaba, donde entrevista a un columnista que es bastante conocido, ahora no recuerdo el nombre, pero que es como un referente para la habla hispana, digamos, de Israel, donde en un momento le pregunta, y es la misma que, quiero decir, lo menciono esto porque evidentemente es una línea editorial, ¿no? Lo reproduce esto mismo hoy en la ex red social Twitter, X, Orlando Pettinati, ¿verdad? Que es otro comunicador también vinculado al gobierno de la calle, ¿no? Y defensor del oficialismo, y vocero del sionismo, ¿no? O sea, y del Estado sionista de Israel, donde se coloca que, como se contrapone que en la zona de Gaza y de Cisjordania no hay, que en la zona de lo que hoy es Israel, lo que aparece pintado amarillo ahí, hay 400 mezquitas, y en la zona, digamos, de Cisjordania y Gaza no hay sinagogas, ¿verdad? Como un ejemplo del autoritarismo, digamos, musulmán, árabe, o de Hamás, digamos, contra Israel y el antisemitismo de estos sectores. Digo, lo vende el pico, ¿no? En este caso, porque lo que hay que decir es que hay 400 mezquitas en esa zona, porque esa zona era el territorio de Palestina, ¿no? En primer lugar, no es que Israel le cedió el lugar y creo, no sé la cifra exacta, porque no quiero decir disparates, pero debe haber 1,5 millones de árabes en Cisjordania. En el territorio de Israel, dicho. Sí. Así que, porque en Gaza hay como 2 millones y pico, 2.400.000 creo. Sí. Así que, bueno, es evidente que están, bueno, generando una operación. Yo creo que este despertar de la movilización internacional, no despertar porque ya existe hace tiempo, ¿no? Es decir,
creo que otro episodio de masacre como este fue en 2014, más o menos. También había generado movilizaciones, pero acá, frente a la ofensiva de todos los gobiernos y de todas las potencias prácticamente, y el aval incluso de Rusia, de China, al derecho de Israel, digamos, de responder, no sé qué, al ataque de Hamas, bueno, se da una movilización importante a nivel internacional que puede ser que haya generado el enlentecimiento de la invasión propiamente dicha del territorio. Además de que, bueno, obviamente está el tema de los llamados rehenes, que también es un tema político importante de cómo manejarlo, ¿no? Es decir, porque evidentemente una invasión pone en riesgo la vida de esas personas, la mayoría de ellas civiles, y bueno, por lo tanto el tema se inscribe también en el tema de la invasión. Pero es claro que el gobierno de Netanyahu, que pretende ir a una invasión, ha limitado al extremo hasta la ayuda humanitaria. Hoy leía que dejan pasar 20 camiones, es decir, nada absolutamente para una población de 2 millones de personas, y que, bueno, han llegado a bombardear cerca de la puerta que da hacia Egipto, digamos, de la entrada que da hacia Egipto, para evitar el ingreso hasta de camiones de ayuda. Con lo cual, el corte del agua, el corte de la luz, genera unas condiciones insoportables, y bueno, obviamente los bombardeos que generan en edificios, no solo lo del hospital, que fue una situación obviamente que generó una conmoción mundial, sino en edificios civiles, permanentemente hay asesinatos de civiles y de niños, ¿no? Es decir, el sionismo hizo una operación digamos, como vos decís, de fake news, es decir, generó una falsa noticia con el supuesto la decapitación de 40 niños, ¿no? Y eso generó todo un escándalo mundial. Hasta hoy mucha gente lo repite como una verdad. Luego se reveló que era una mentira de un colono ultraderechista, sionista, que dijo eso, y lo tomó un soldado, y luego esto se extendió a la prensa, y nunca fue algo no solo demostrado, sino que era falso. Y el propio Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, declaró que él había visto fotos de eso, luego tuvo que retractarse el Departamento de Estado, el gobierno norteamericano. Bueno, ahora no hay necesidad de fotos, porque hay videos, hay toda una serie de constataciones de los niños masacrados, muchos de ellos heridos y otros asesinados por las bombas del Estado de Israel. Es decir, que si más de 1000, ¿no? La cuenta última eran más de 1000 niños. Más de 1000 niños. Si era repudiable los 40 niños, esto evidentemente refleja la política racista, la política genocida, porque en definitiva está todo ese discurso que han hecho los gobernantes de Israel, que dicen que a los animales hay que tratarlos como animales, que en Gaza no debe quedar ni un ladrillo, y bueno, finalmente que los van a expulsar de su propio territorio a los palestinos. Por lo tanto, yo creo que se trata aquí de poner en pie una movilización internacional de solidaridad con el pueblo palestino, que es también una movilización internacional contra el imperialismo, en definitiva, ¿no? Porque Israel es un injerto, es un enclave del imperialismo en el Medio Oriente, es el cuarto ejército en el mundo, que masacra a una población que no tiene ejército, y que y bueno, en definitiva forma parte de un intento de dominación a nivel internacional que se vincula a las guerras de la OTAN, ¿no? Es decir, sería, si sumamos lo de Ucrania, si sumamos lo de Níger, e incluso en Haití ahora una invasión llamada humanitaria, pedida por el gobierno golpista de Haití, y obviamente impulsada por los yanquis, avalada por Lula da Silva en Brasil, y bueno, estarían luego las guerras, las intervenciones de la OTAN también en países como el Cáucaso, ¿no? En Nagorno-Karabaj, otros sectores de Armenia, Azerbaiyán, ¿no? claro. Y bueno, finalmente también, ahora el Medio Oriente,
y también toda la crisis en Asia en relación tanto a las Coreas como a Taiwán. Y en torno a China, etcétera. Así que tenemos unas operaciones, algunas directamente militares, otras de guerra por ahora económica, prácticamente en escala planetaria, por parte de la OTAN. Y en este sentido, lo del Medio Oriente es una cuestión que ha sacudido la opinión pública mundial, que la está sacudiendo, porque obviamente las condiciones de existencia en Gaza son terribles. Y si bien se pretendió colocar el derecho a la defensa del Estado sionista, pronto se va viendo la madeja, en el sentido de que es el propio Estado sionista el factor agresor, el factor de permanente masacre contra el pueblo palestino, y no desde ahora, sino históricamente durante décadas. Así que esto está en la conciencia de una gran parte de la población trabajadora a nivel mundial y la población democrática a nivel mundial. Es un tema que me parece importante, estas imágenes y videos, por ejemplo, de lo que es la protesta en el Capitolio, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Voy a ponerlo en sí. Bueno, eso se ve dentro del Capitolio, afuera también había, porque hubo en dos horarios distintos, como una primera toma del Capitolio y luego una segunda por parte de activistas judíos que protestan y reclaman que cese el fuego, que cese la agresión contra el pueblo palestino y se deje vivir a Gaza, digamos. Eso me parece que es muy importante porque es en pleno centro del imperialismo mundial, ¿no? Sí, Rafa, además hay que decir que dentro del propio territorio israelí leía hoy, por lo menos 150 presos que son israelíes, que han demostrado algún grado de protesta con respecto a lo que está haciendo el Estado israelí. Se ha terminado de consolidar un Estado policial, de hecho, dentro de lo que es Israel, ¿verdad? Porque esto de justificar estar en guerra y demás lleva a la anulación de las libertades democráticas, y se jactan de ser la única democracia de Oriente Medio, Israel, y está ahora encarcelando a ciudadanos que manifiestan algún tipo de simpatía, ni siquiera, no, apenas con el hecho de manifestar algún tipo de simpatía con la población que está siendo masacrada en Gaza. Ya eso implica la persecución por parte de los servicios de inteligencia y el arresto por parte del Estado sionista. Pero además no quiero dejar pasar algo, Rafa. Esta cuestión de Medio Oriente, el propio caso de ahí Azerbaiyán y Armenia, ¿verdad? Nagorno-Karabaj, tapó algo que nosotros hemos venido analizando y demás, y que hemos incluso tenido caracterizaciones distintas con respecto a otras corrientes de izquierda, que es la guerra en Ucrania, ¿verdad? Porque hoy hay que buscar con lupa a los analistas que digan que la contraofensiva ucraniana tuvo algún tipo de éxito. La enorme mayoría dice que fracasó, algunos ponen algún matiz, pero la opinión de casi todos los analistas de cualquier pelo es que la ofensiva fracasó. Y de esto, en cierta medida, quedó tapado con... Bueno, pero el día de hoy Biden planteaba, creo que ya lo planteó, al Congreso norteamericano un pedido de 100 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares, es una cifra histórica, para continuar la guerra en Ucrania y para ayuda a Israel. Es una cifra descomunal, obviamente, que se suma a otro tipo de apoyos en términos de armas y en estos 100 mil millones seguramente una parte va a ser en armas también, pero no exclusivamente. En realidad, por ejemplo, para Ucrania la inmensa mayoría del apoyo de Estados Unidos hacia un armamento, sí. También apoyo financiero, pero bueno, mitad y mitad probablemente, pero aquí hay una erogación descomunal en contexto en que el Estado norteamericano está quebrado, ¿no? Es decir, está discutiéndose permanentemente el nivel de endeudamiento, el riesgo del cierre del gobierno, etcétera, etcétera. Y el imperialismo entonces acá se juega a fondo en este sentido. Y bueno, en Uruguay también tenemos novedades. Acá el compañero Rogelio Rodríguez, nos pone un comentario en este video, ¿no? Dice: Mujica reclamó a los palestinos la liberación de los rehenes latinoamericanos, en Canal 10 y en El Observador.
Bueno, esto me parece importante porque evidentemente no hemos leído de parte de Mujica, del Pepe Mujica, un llamado a Israel a cesar la agresión contra Gaza, ¿no? No lo vemos convocando la marcha de mañana, no lo vemos generando una movilización internacional, porque él es una persona que llega a nivel internacional generando un repudio al Estado de Israel. Por el contrario, su pichón para las elecciones de octubre del 2024, que es Yaman Duorsi, acaba de volver del Estado de Israel unos días antes de todos estos sucesos, ¿no? Donde fue y volvió maravillado con el Estado de Israel. Por lo tanto, bueno, tenemos una complicidad en este terreno, y por otro lado, el propio Frente Amplio como tal, en general se ha colocado, salvo excepciones, algunas declaraciones que han denunciado el terrorismo del Estado de Israel, en general se ha colocado exclusivamente en el repudio Hamás. Y bueno, ahora se disolvió, por ejemplo, la Convención Internacional, o por lo menos renunció su responsable, su encargado, que era Ariel Bergamino, porque dice que es imposible ponerse de acuerdo sobre esto, porque en realidad algunos quieren tomar un poquito de distancia del Estado de Israel y eso inmediatamente se bloquea. Por lo tanto, esta cuestión de la complicidad es fundamental. Hay que recordar que bajo el gobierno del Frente Amplio se firmó el Tratado Mercosur-Israel, ¿no? Es decir, mientras en el mundo hay campañas por el boicot a los productos israelíes, el Frente Amplio firmaba un tratado, y el peronismo, ¿no? Es decir, para profundizar libre comercio, digamos, un tratado de libre comercio, más allá que lo que se vende o lo que se compra es muy poco en relación, es decir, tenía más contenido político que comercial, ¿no? Sí, en cuanto avala el sionismo, ¿no? También la otra convocatoria para la movilización de mañana es la del PCNT, y tiene una convocatoria ambigua, ¿verdad? Por la paz, y que todo terrorismo, no sé exactamente la frase, pero la idea es que todo acto terrorista perjudica a los pueblos. También no deja de ser ambiguo porque no denuncia al Estado de Israel, que es el que está bombardeando. Y además hay que decir los nexos que hay, ¿verdad? Sí, se coloca en un marco de neutralidad, en definitiva, la paz en general y el terrorismo en general. Y obviamente, ya lo hemos dicho en otros programas, no es que nosotros tengamos nada que ver con Hamás, es decir, no tenemos nada que ver con sus métodos, con su carácter confesional, y en este sentido, por el contrario, defensa de la propiedad privada, además, ¿no? Porque defensa de la propiedad privada, vinculaciones con otros estados, etcétera, sino que impulsamos la movilización de masas, obviamente, no solo en Medio Oriente, sino en todo el mundo, para establecer la defensa del pueblo palestino y la derrota del Estado sionista. Esto es muy claro, pero no nos van a correr con el poncho con el tema de los métodos de Hamás. Es decir, el tema, apoyamos incondicionalmente al pueblo palestino. Incluso en el marco de acciones como las de Hamás del sábado 7, que desata esta respuesta del parte de Israel, algunos analistas en el terreno lo que dicen es que podría llegar a haber una tendencia a una tercera intifada, ¿verdad? Y que esto abroqueló esa posibilidad, ¿verdad? Es decir, anuló la posibilidad. Y hay que decir un enfrentamiento militar, ¿no? Exacto. Es decir, que todos sabemos que la intifada básicamente es la intervención en masa, digamos, del pueblo. Que se iba a dar sobre todo en Cisjordania, ¿no? Exacto, que era donde se estaba concentrando la mayor cantidad de represión de parte de Israel, porque estaba tomando, digamos, tierra y demás. Exacto. Entonces, y la destrucción de mezquitas, justamente. Exacto. Entonces, esto estaba provocando una tendencia a un levantamiento, y jamás anticipa en gran medida a este fenómeno, por lo menos eso es lo que dicen algunos analistas. Bueno, yo creo que es una cuestión de honor estar presentes mañana en esta movilización. Perdón, Rafa, no lo desarrollamos, pero los nexos del PCNT con el Estado sionista se remontan a incluso intereses financieros, ¿no? Porque a la central sindical hay que decir que ingresa, yo me recuerdo en un momento una defensa muy acérrima y pública que hizo esto, fue Richard Reed, su momento de la central. También Fernando Gambera, el propio Fernando Pereira, actual presidente del Frente Amplio, cuando era presidente del PCNT. Las vinculaciones del PCNT con la Estradut, que es la central sindical sionista, una central sindical que en sus orígenes y durante mucho tiempo no permitía la afiliación de árabes, de trabajadores árabes,
árabes que vivan en Israel, con ciudadanos israelíes formalmente, algunos de ellos, y luego sí los habilitó, pero son ultraminoritarios. Y en este sentido, la Istradut financió capacitación por parte del PIT-CNT, es decir, de cursos, y lo más importante que los dirigentes que visitaron Israel, los dirigentes del PIT-CNT, también vinieron cantando loas al Estado sionista, conociendo, porque ningún militante de izquierda acá desconoce lo que es la historia de represión, de masacres, de genocidio contra el pueblo palestino por parte de las tropas sionistas. Por lo tanto, bueno, es un nivel de complicidad que obviamente también está muy bien que tenemos que recordar. Yo, para pasar a otro tema, convocar a todos los compañeros, es una cuestión de honor participar mañana en esta movilización a las 18 horas en la Plaza Libertad, y de allí marcharemos con todos los sectores convocantes a la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno de la calle Pou, reclamando el cese del genocidio, el cese de esta masacre, y en solidaridad con el pueblo de Palestina, como sucede en las capitales de todo el mundo prácticamente. Lo hemos visto en Madrid, en Barcelona, en España, en varias ciudades, pero esto está presente prácticamente en todas. En Grecia, una manifestación monumental. Podríamos haber mostrado algunos videos de Grecia, de Madrid, pero me parece importante. Bueno, después hay personalidades. Salah, el egipcio, sí, el futbolista egipcio, del Liverpool, hace un llamado más bien humanitario. Y también hay todo un ataque contra Benzema, Karim Benzema, al que pretende el propio ministro del Interior del gobierno francés, lo acusó de estar vinculado a los hermanos musulmanes y de ser poco menos que integrante de Hamas. No lo dice así, pero más o menos. Hay una serie de denuncias intentando quitarle la ciudadanía incluso a Benzema, la ciudadanía francesa. Así que en este nivel de macartismo se desenvuelve, por otro lado, esta movilización y esta solidaridad con Sí, hay que decir que también muchos futbolistas alemanes. Alemania tiene una posición ultrasionista en defensa del sionismo público, ¿no? Muchos dicen que los alemanes todavía están purgando culpas, ¿no? Lo llevan por ese lado de las atrocidades del nazismo. Del holocausto, claro. Exacto, y tiene una política de sanciones, por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre exactamente, es un defensor del Bayern Múnich que directamente se lo apartó del plantel por su reclamo de que, es decir, se los acusa de pro Hamas, cuando en realidad están reclamando que cesen los bombardeos, ¿no? Es decir, el hecho de manifestarte contra los bombardeos, la respuesta es enseguida encasillarte, que es la política del sionismo, ¿no? La presión del sionismo pasa por ese lado, hacia el lado de la complicidad con Hamas y de sus acciones, ¿verdad? Sí, sin duda. Y por otra parte, ahora, no quiero abundar en ejemplos, pero en un partido del Valencia, en España, hicieron un minuto de silencio por las víctimas israelíes, con banderas de Israel, etcétera, y no permitieron ingresar banderas palestinas a la policía, ¿no? Es decir, no era que hubiera ni siquiera una pancarta. Por lo tanto, bueno, es evidente que desde la propia FIFA, de las propias ligas de fútbol, hay un apoyo, digamos, a la posición del imperialismo, a la posición del Estado de Israel. Pasemos a otros temas, ¿no? De la situación nacional. Uno de ellos es, bueno, acá ven en mi termo, no sé si ven algo, pero es un pegotín que dice: yo firmo por la reforma constitucional, 60 años de edad de retiro, eliminar la SAFAP, jubilación mínima igual al salario mínimo nacional. Lo compré en una actividad que estuve en Piriápolis el sábado. Saludo a los compañeros de Piriápolis. Y que, bueno, es una de las tantas actividades que están desarrollándose en este momento. La compañera Noemí Iraola con Wilder Lacuesta estuvieron en Rivera en recorrida por los medios de prensa. Ya habíamos mencionado otras recorridas en otros departamentos, y bueno, estamos yendo a las ferias, la Feria del Cerro, por ejemplo, y lo que ya estuviste vos. Sí, ¿no? Sí. Y en realidad el proceso de recolección de firmas es muy sencillo, quiero decir, ¿no? Sí, es decir, la gente firma sin mayor discusión. Vi una foto que era para poner el día del partido de Uruguay. Hubo brigadas de compañeros recolectando firmas en torno al Estado Centenario, y no sé si lo quemamos con esto, pero porque una compañera publica
Karina Sosa de ATCS publica que el fantasma del 50, ¿viste? Este personaje que está vestido todo celeste con la historia del fantasma del 50, por el Mundial del 50 en Maracaná, también firmaba, ¿no? Estaba firmando ahí la papeleta en la mesa que tenían puesto ahí en la cercanía del Estadio Centenario. Así que me pareció fabuloso esa imagen. Y bueno, ahí en el entorno del estadio firmaban Pueblo también. Esto es una cosa que evidentemente genera una adhesión popular muy instantánea en un contexto que es un plebiscito atacado del gobierno, atacado de los grandes medios de comunicación. Ahora hace poco hemos visto, permanentemente aparece algún periodista de los grandes medios atacando el plebiscito, y también de parte de la llamada oposición política, ¿no? Es decir, José Mujica, el Pepe Mujica permanentemente atacando el plebiscito, y Yamandú Orsi y otros dirigentes también en esa línea. Y hubo un plenario del Frente Amplio, ¿no? El sábado pasado, que trató justamente esta cuestión, y donde hubo dos resoluciones, ¿no? Una resolución sobre el plebiscito en particular, que llaman de libertad de acción, y que ya hemos dicho que es una falsificación, es una trampa, porque la libertad de acción en el estatuto del propio Frente Amplio dice que se puede dar libertad de acción a un grupo, es decir, el Frente Amplio tomar una posición y dar libertad de acción o no a un grupo que reclama tener otra posición en determinados temas, pero lo que hicieron aquí bajo la forma de la libertad de acción es todo darse libertad de acción y no tomar posición formalmente como Frente Amplio. Con lo cual es una verdadera canallada hacer eso, y llevaron, esto es particularmente responsabilidad para mí de los que dicen estar a favor del plebiscito, llevaron a la discusión de los militantes de base del Frente Amplio a ver si les daban permiso o no para juntar firmas. Si los comités de base podrían o no juntar firmas. No si el Frente Amplio debía pronunciarse a favor de un plebiscito para eliminar la AFA, para restablecer la de retiro en 60 años y para aumentar las jubilaciones más bajas. Una cuestión popularmente elemental, porque es un programa súper mínimo. Y que violenta la propia base del propio Frente Amplio, ¿no? Incluso. Bueno, obviamente. Y que por lo tanto llevan a una encerrona a los activistas, los dirigentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido por la Victoria del Pueblo, y los que se colocan formalmente del lado del plebiscito, porque ellos acordaron previamente esta declaración de supuesta libertad de acción. Y bueno, parece que los comités de base tenían permiso de tener guardadas papeletas adentro, pero no recolectar dentro del comité. Podrían llevar las ferias, pero no con las banderas del Frente Amplio. Es decir, podrían hacerlo como cualquier ciudadano hace, sin ser del Frente Amplio. Por lo tanto, en realidad hay una pretensión de proscribir el plebiscito dentro de los propios comités de base. Por supuesto, algunos comités de base no van a responder a esto, pero han llevado una encerrona brutal a sus militantes. Y la otra resolución, que es la llamada del diálogo social por reforma de seguridad social, que la toman simultáneamente, es una posición, en definitiva, también vergonzante, y también con intervención del Partido Socialista, el PDP y otros, buscan esconder la leche, ¿no? Porque en realidad el Partido Comunista, con Juan Castillo a la cabeza, que es el secretario general del Partido Comunista, había acordado un documento que establecía discutir en ese diálogo social que pretende llevar adelante si son gobiernos en el 2025, discutir las excepciones a la edad de 65 años. Es decir, dejar consagrada el aumento de edad de 65 años y discutir qué grupos de trabajadores o qué tareas no deberían llegar a los 65 años por razones de salud. Quiere decir que el grueso debería ir a los 65 y discutirían excepciones. Eso lo acordó Juan Castillo. Luego lo esconden en esta resolución que sale en el plenario, pero dicen discutir la edad de 60 años, con lo cual no dicen que van a impulsar el retorno a la edad de 60 años. Y el otro aspecto muy importante es que el texto también de esa comisión, acordado también por Juan Castillo, hablaba del ahorro individual. Quiere decir que mientras hay un plebiscito para eliminar el sistema de ahorro individual de las AFAP, el documento del Frente Amplio planteaba ratificar el llamado pilar del ahorro individual. Luego dejan en esta resolución también, nuevamente, el ahorro solamente, sin aclarar que es el individual, pero de qué ahorro podríamos estar hablando si no. Por lo tanto, estamos hablando
de que el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo, que son los que piden, y otros sectores menores que pedían que ese documento no se aprobara como venía de esa comisión, bueno, acordaron, porque las dos resoluciones salen aprobadas por unanimidad, acordaron algo para engañar a los trabajadores y a su base, porque en definitiva lo que deben decir, aun quedando en minoría, en todo caso si votaban en contra, es que la mayoría del Frente Amplio está jugada a defender la SAFAP, a aumentarla de retiro, porque eso incluye al propio Partido Comunista, y por lo tanto sabotear el plebiscito. No es casual lo del sabotaje del plebiscito a través de esta resolución que le impide a los comités de base recolectar firmas. Sí, fue un plenario, Rafa, con toda la descripción que vos haces, para expresamente prohibir la juntada de firmas en los comités. Porque lo otro, es decir, también a través de otras resoluciones, hay una resolución de rechazo a la reforma del gobierno que se contrapone con, si vos tenés una campaña de recolección de firmas contra el aumento de la edad de retiro, ¿no? Y por un salario mínimo, o sea, que digamos, mina, socava esa reforma y prohibir la juntada de firmas en los comités, entonces, la primera es un saludo a la bandera, es peor, es un engaño a tu propia base. Lo otro es que incluso los que defienden, sectores de base que defienden, me tocó algunas polémicas ahí por redes sociales de Frente Amplio que defienden esta resolución, la defienden entendiéndola mal, o la defienden interpretándola mal, en el sentido de que, como la resolución habla de recursos de la coalición, pero inmediatamente antes habla de los espacios comunes, uno entiende, y todos los medios entienden, que se refiere a los comités de base, básicamente. Uno puede decir, bueno, y las coordinadoras, claro, son las direcciones territoriales de esos comités de base, también. Los recursos comunes. Ahora, como no hay una campaña a favor de la reforma... Los recursos comunes son también las finanzas que haga un comité de base. Claro, exacto. Quiere decir que no pueden gastar un peso en esta campaña, ni para hacer una pintada, ni para imprimir una mariposa. Es decir, sí, los recursos comunes también es todo eso. Exacto. Bueno, la discusión ya es miserable, si los recursos incluyen o no tener la papeleta guardada en un cajón dentro del comité, qué pasa si viene un vecino a pedir para firmar y el que está ahí adentro tiene que salir desfavorable al plebiscito, porque si es contrario le dice andate de acá, y si es o le hablan contra el plebiscito, pero si es partidario, sí, no sé, tendría que salir y decir, mirá, escondida, venía a firmar acá. No importa eso, los detalles son realmente miserables, lo que me parece claro es la orientación de conjunto, y en este sentido, bueno, es evidente que estos partidos que se colocan en el Frente Amplio, planteando que lo quieren izquierdizar, ¿no? En realidad están encubriendo a la dirección del Frente Amplio. Pero incluso esos que votan eso, que plantean izquierdizarlo, hablemos claro, ¿no? Civil y el Partido Socialista son los que retomaron una propuesta del Partido Comunista anterior, ¿no? Que era esto del gobierno en disputa, con otras palabras, pero que era, digamos, había una disputa entre el bloque de los cambios y el bloque conservador, el bloque de poder. Lo retoma Civil, también votaron en el plenario, votaron esto. Esos que plantean la izquierda. Sí, se votó por unanimidad. Entonces, ni siquiera es que marcaron el voto, digamos, ¿no? En el sentido de, bueno, yo tengo otra propuesta. No, porque evidentemente hacer votar y quedar en minoría los exponía como un grupo subordinado a una mayoría derechista. Y por otro lado colocaba una disputa abierta en términos políticos que no quieren llevar adelante. Ellos van a votar a quien sea, porque lo que les importa es llegar al gobierno de la mano de Orsi o de Cose o de quien sea que salga, y bueno, para llevar adelante la política que va a dictaminar el ala derecha del Frente Amplio, de Vergara, el propio Orsi. Y en este sentido seguirán jugando un rol de rastrillo de izquierda, un poco ese es el rol que se autoasignan en esta operación política, ¿no? Sí, y además hay que decir que lo mencionábamos en el programa anterior, pero ahora con el caso Penadel yo creo que se reafirma eso. Es un gobierno grogui, ¿no? En algún sentido, atravesado por crisis con la propia alianza multiderechista, con el Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, ultra debilitado, golpeado por casos de corrupción, golpeado por casos de procesamiento de este problema del Guardián y de seguridad. Es un terreno en el que ellos se postulaban, es decir, la derecha se postulaba como el que iba a resolver todos los problemas de la seguridad, que acá había un problema de mando, que el problema era Bonomi, ¿no? Todas estas críticas donde golpeaba muy fuertemente el actual gobierno cuando era oposición, aparece muy, muy perjudicado en todo ese terreno, y el Frente Amplio se ha cuidado mucho de presentar
de presentarse buscando noquearlo, digamos, ¿no? No, un ejemplo es este tema de la votación unánime para expulsar a Penades, ¿no? Es decir, porque en realidad uno podría estar dispuesto a expulsarlo o no, pero no tiene por qué votar junto con el gobierno una resolución. Puede presentar una propia. En definitiva, el gobierno quería cerrar rápidamente ese tema, expulsando a Penades antes de que siga el juicio, y el Frente Amplio vota a favor, cuando se estaba destapando toda la participación de funcionarios policiales de alta jerarquía al Ministerio del Interior en un operativo, en un plan, una trama justamente para enchastrar a las víctimas y acusadores contra el senador Penades. Por lo tanto, en definitiva, la votación del Frente Amplio termina blanqueando y no colocando una campaña ni un planteamiento público, ni siquiera ir a fondo de renuncia de Heber, ni ningún planteamiento de ese estilo, cuando el ministro Heber y el propio presidente de la República salieron a avalar a Penades y a atacar a las víctimas de estos abusos, estas violaciones y toda esta situación con estos niños y jóvenes que fueron abusados por Penades. Me parece que, por otra parte, los manejos con el Guardián y con otro software e información del Estado muestra, por un lado, una descomposición del Estado en general, que se refleja en otros aspectos vinculados, por ejemplo, al narcotráfico y otros temas donde permanentemente ha aparecido este tema, ¿no? Es decir, bueno, el caso Marcet y otros siguen resonando. Y por otra parte, muestra la utilización por parte del Partido Nacional de los recursos del Estado, por lo menos de sus dirigentes que tienen contacto directo con los mandos policiales. Y en este sentido es un escándalo, ¿no? Porque obviamente del mismo modo están espiando a cualquier militante, a cualquier sector que quieran o enchastrar o reprimir. Así que, esto que está comprobado, no parece el propio denuncia ni una exigencia de que se todo eso. Bueno, ellos inventaron el Frente Amplio y inventó el Guardián, ¿no? Es decir, sí. Lo trajo. El propio Heber reconoció ahora, creo que hace unos días, que sí, que se había, en su momento fue hace como un año esto, se había hecho un seguimiento sobre un comité de pro referéndum contra la LUC en Rocha, y hubo seguimiento de esos compañeros que estaban haciendo esas actividades, plegando esas actividades en Rocha, y tuvo que reconocer Heber que sí, que fue un abuso. Quiero decir, esto que dice que ya había pasado con la LUC, ¿te acordás? Claro, con sí, la LUC sí. había pasado represión en relación al interior, sobre todo, ¿no? La recolección de firmas. Es una constante de este gobierno. Sí, esto que dice Fernando Pereira, que se ha intentado ridiculizar, pero que es correcto, que él no sabe si tiene el teléfono pinchado. Bueno, esto tiene una historia vieja esta, ¿no? Pero el problema es que acá está comprobado que hay una utilización. Ahora el último caso lo destapó Preve en M24, el periodista Preve, sobre el ingreso al Guardián. Bueno, aparentemente hay credenciales para ingresar a eso y demás. Y esas credenciales pasan de mano en mano en una jerarquía policial que está cuestionada por todos lados. Y se ingresa a esos softwares, se tiene acceso a información. Que hay que decir que es una información que es súper amplia además, porque va desde denuncias de pérdida de cédula a asesinatos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay una utilización por parte del Estado. En el caso de Penades, escandalosamente se demostró participación policial, participación de jerarca. Bueno, lo abordamos en el programa anterior y demás, pero quiero decir, esto aparece golpeando al gobierno y a la calle Pou en particular. Y uno no ve que en el Frente Amplio ninguna predisposición a ahondar esa grieta como oposición o a denunciarla a fondo, digamos, ¿no? Es decir, sobre un tema de la seguridad donde aparecen incluso sectores como Subía o el propio Cabildo Abierto, Lust, ¿no? Pidiendo la renuncia de Heber, y Heber muy golpeado, ¿no? Ya incluso anunciando el recambio, porque él dice que ya en marzo se va del ministerio, lo dice, y quedaría, bueno, no sé si un funcionario de carrera o un político en su lugar, digamos, pero donde aparece muy, muy cuestionado y sin embargo no. Es probable que quede Maciel, el subsecretario o algún otro que ya esté, pero evidentemente no tiene el mismo carácter que se vaya él porque va a dedicarse full a la campaña. Yo creo que hay que buscar una conclusión un poco más general que en relación a este cuadro político, ¿no? Porque es evidente que el Frente Amplio ya está con la cabeza mirando a octubre del 2024, no quiere hacer olas desde hace rato y ahora menos que nunca. Y bueno, está dando
de alguna manera una certificación al capital financiero de que va a defender la SAFAP, de que no se va a dejar llevar a tirones, a empujones por el PIT-CNT y por el movimiento obrero, que les va a parar el carro. Por eso también esta resolución sobre los comités de base. Y en este sentido la necesidad de justamente constituir un frente de trabajadores, es decir, un frente de independencia de clase, un frente independiente de la burguesía, porque el Frente Amplio, en resumen, es la subordinación de los llamados partidos de izquierda y con base en el movimiento obrero a la pequeña burguesía proimperialista y a la burguesía, en definitiva también, al Estado burgués, al Fondo Monetario, que es lo que está detrás de la defensa de la SAFAP y del aumento de la retiro. Entonces, la necesidad de un frente de trabajadores aparece como una conclusión inevitable de todo este planteamiento, y eso es lo que queremos colocar también en discusión en el activismo sindical, en los jóvenes, en los estudiantes, en los barrios. En primer lugar, constituir comisiones barriales y ponerse al hombro esta campaña, porque los dirigentes la sabotean, obviamente, incluso los que dicen que están a favor. Y en segundo lugar, sacar todas las conclusiones políticas de este cuadro, porque en paralelo a la campaña por las firmas y por el plebiscito, hay que constituir un frente de trabajadores que le dé representación política a este movimiento, que no la tiene. Porque ¿qué va a ser la representación política? El Partido Comunista de Juan Castillo, que acuerda con la derecha del Frente Amplio mantener la SAFAP y mantener el aumento de la retiro, o el Partido Socialista, que vota por unanimidad las mociones que salen de ese plenario vergonzoso. Esos no representan nada, es la subordinación del movimiento obrero de los trabajadores a la pequeña burguesía proimperialista. Por lo tanto, esto es un llamado que también hacemos a discutir a todos los activistas de izquierda. Están siendo colocados como rehenes de una situación donde pretenden decir la única salida es votar a Orsi, o a Cose finalmente, pero probablemente sea Orsi el candidato. Y todo el mundo sabe que Orsi es una especie de Massa en Argentina o un Boric en Chile. Es decir, Boric, alguien que emerge de una rebelión que entre otras cosas era contra la SAFAP de Chile y que garantiza la continuidad de la SAFAP en Chile. Y Massa, que está aplicando la política del Fondo Monetario Internacional y que presentaba, bueno, no, el progresismo hay que votar a Massa porque si no viene Milei. Y con ese chantaje termina siendo el apoyo a un empleador del pueblo, a un empleador de la clase obrera. El fenómeno Orsi es parecido, es decir, el fenómeno del proceso de devaluación y derechización del llamado progresismo, que ya a comienzo de este siglo era un fracaso y ahora es es un proceso de incluso de vehiculizar ataques contra el movimiento obrero, como este tema de defender la reforma jubilatoria del gobierno de la calle Pou, más pruebas que eso no se necesita. Entonces seguir marcando el paso, buscando intentar parar a Delgado, que sea candidato de los blancos, o a Laura Rafa, o quien sea que surja de la derecha, votando a Orsi, es como querer defenderse en una pelea con un cuchillo de palo, ¿no? Es decir, o con un escarbadiente. Sí, la verdad, siempre ir a la guerra con un escarbadiente. Así que, es decir, lo que nosotros llamamos es a sacar una conclusión realmente a los militantes que se proclaman anticapitalistas, de izquierda realmente, ¿no? Es decir, a los militantes que pretenden un cambio social y superar el capitalismo, que seguramente muchos todavía están entrampados en esta lógica de que la salida es en la próxima elección a través de Orsi o de Cose. La campaña por el plebiscito da una oportunidad para reagrupar, pero también para debatir una salida más de conjunto. Y la salida de conjunto es que solamente luchando por un gobierno obrero y popular, un gobierno de trabajadores, es posible plantearse la lucha anticapitalista, la lucha por la superación del capitalismo y por el socialismo, que obviamente aparte implica una lucha internacional de unidad con los trabajadores de todo el mundo, y en particular luchando por la unidad socialista de América Latina, porque los gobiernos capitalistas, sean de derecha, de centroizquierda, nacionalistas, etcétera, han llevado a un fracaso monumental, a un aumento de la pobreza descomunal e incluso un crecimiento de la derecha, ¿no? Este fenómeno de Milei es responsabilidad del kirchnerismo en primer lugar, y por lo tanto no podemos decir que vamos a enfrentar a Milei votando de nuevo al que va a darle nuevas condiciones a Milei o a la derecha que sea. Lo mismo en Uruguay, es decir, el avance del propio Manini Ríos o de la derecha en general viene
motorizada por toda la política del Frente Amplio en relación a las Fuerzas Armadas, en relación al conjunto de la situación nacional, al programa de sometimiento al imperialismo, y por lo tanto tenemos que superar eso. Por eso el planteo que hacemos es discutir la necesidad de un frente de trabajadores, donde todos los sectores que se proclaman de izquierda anticapitalista estén unidos en la lucha por un gobierno de trabajadores. Totalmente. Y además hay que mencionar que en el caso de... Ahora se habla mucho de Milei porque están las elecciones en Argentina, ¿no? Pero yo recuerdo en 2015, cuando estaban las elecciones que eran entre Scioli y Macri, se hablaba de Scioli, que había que votar a Scioli porque Macri como mal menor, ¿no? Los sectores progresistas y demás. Y se olvidan que entre esa oferta electoral estaba Massa, que era de otro partido. Ahora hay que votar a Massa. Y que luego salió con Y vos salió con Macri. Con claro. Macri. ¿Y ahora quién hay es que el votar asesor de Scioli? Milei. Exacto. Entonces ahora hay que votar a Massa contra Milei. Y así hasta el infinito puede seguir uno, ¿no? Milei, mañana aparece Mussolini, votás a Milei porque el otro es Mussolini. Es decir, ya ni siquiera funciona la teoría del mal menor, porque no hay nada que indique que ese mal va a ser menor, porque el propio Massa convoca un gobierno de unidad nacional. Acá de cómo podrías votar a Massa si es el que se está hambreando ahora. Claro. No, es decir, es darle la bala que te siga hambreando, porque si ahora, en pleno periodo preelectoral, te está hambreando así, cuando pase las elecciones, agárrate Catalina, ¿no? Porque te van a dar con todo. Eso es lo que va a pasar con cualquiera de los tres grandes candidatos que están en punto. Sí, no es que hay que esperar para ver cuál sería la política de Massa, ya lo estás viendo. Estás viendo una política atenuada. Porque si en pleno paso había acordado enseguida hacer un 20% de evaluación, bueno, después de octubre, después de este domingo, me votaron, ¿no? Sí. Tengo el 60. No, van a segunda vuelta seguramente, por lo tanto queda un mes más de esta situación de cierta debilidad del gobierno para llevar adelante el programa que le reclama el Fondo Monetario. Claro, y esta comparación de Massa con Orsi, con Boric, me parece muy interesante porque, ¿qué pasa? Vos decías recién, Orsi viene de Israel, o sea, está viniendo de Israel, o sea, el Estado que está bombardeando en Gaza, además. Es decir, en todos los terrenos donde se plantea la izquierdización del Frente Amplio se demuestra en cada tema, se demuestra que es falso y que el gobierno y que el Frente Amplio va hacia la derecha, no hacia la izquierda. No evoluciona hacia la izquierda, evoluciona hacia la derecha. Ahora veía una entrevista en Búsqueda a Orsi donde elogia la reforma de Rama y habla de que la izquierda tiene que tener una política de seguridad, que siempre... Es decir, bueno, él ha defendido políticas de mano dura en la campaña electoral anterior, ya lo había hecho, y había generado gran indignación. Eso es llamativo también, porque el propio Semanero Búsqueda sale una mesa redonda que se hizo en un espacio, creo que ¿cómo se llama? El espacio que tiene el Frente Amplio, bueno, no me acuerdo, ahora es un espacio donde hacen charlas y demás, normalmente, donde uno de los exponentes es Emiliano Mandasen, de la FENAPE, donde hace toda una crítica, hay que decir que es miembro de la dirección del Partido Comunista, además de Emiliano Mandasen, donde hace toda una crítica al propio Frente Amplio, de por qué no se ha ido más a fondo en la crítica como izquierda. Bueno, Mandasen le está pidiendo pera al olmo, ¿no? Porque la tendencia no es hacia ahí, hacia profundizar ningún tipo de crítica con el gobierno, hacia el gobierno, sino a confluir con toda la política de... Son dirigentes de Mandasen y otros que le piden engañame, claro. Porque Andrade y otros dirigentes, y finalmente todo el Frente Amplio, decían, o en gran medida todo el Frente Amplio, decían que el problema del gobierno anterior es que se había alejado de los sectores sociales, ¿no? Se había perdido pie en los sectores sociales, se había desvinculado. Exacto. Ahora todos los sectores sociales están impulsando un plebiscito para eliminar la AFAP, establecer la edad de retiro en 60 años y aumentar las jubilaciones, y el Frente Amplio dice, estoy en contra de esto, quiero mantener la AFAP, quiero aumentar la edad de retiro, no quiero que aumenten las jubilaciones, porque de eso se trata cuando se ponen en contra del plebiscito. Por lo tanto, ya está, saben que cualquier papel que escriban es mentira. Es decir, no le pidan que se coloque en otra posición. No le pidan peras al olmo, hay que plantar un peral. Yo siempre digo esa pavada, sí. Pero un poco es así. Se trata de poner en pie un frente de trabajadores y que impulse la lucha en las calles, la acción directa de los explotados, porque el proceso electoral, en el cual debemos intervenir, es un aspecto secundario de la lucha de clases. Nosotros intervenimos en las elecciones para hacer propaganda de la lucha por las reivindicaciones de la clase obrera, en programa de transición, la lucha por un gobierno de trabajadores, y para exponer, sobre todo ante los trabajadores, el nivel de descomposición del régimen capitalista que plantea
arrancarle a los trabajadores conquistas viejas, como las jubilaciones, ¿no? El sistema jubilatorio necesitan hacerlo más negativo para los trabajadores. Es decir, esto muestra la crisis capitalista, que el otro día en una polémica, en una discusión que había en Piriápolis, me pareció interesante, porque un compañero dijo, yo le entendí lo que quería decir, no me hable más de la crisis capitalista, dice, si los capitalistas nos vienen matando a nosotros. O sea, diciendo que se sentía débil como trabajador frente a los capitalistas, claro, como que los capitalistas nos están pasando por arriba. No decía por la reforma jubilatoria o por otros temas. Bueno, lo que sucede acá es que nos pasan por arriba con temas que antes aceptaban, como las jubilaciones de determinado nivel o lo que sea, porque está en una crisis el capitalismo, y porque el movimiento obrero también está en una crisis política, una crisis de dirección, que desorganiza la respuesta del movimiento obrero, y que por lo tanto los capitalistas se atreven a hacer ese tipo de ataques, porque dicen, bueno, esto no va a despertar una huelga general en Uruguay, vamos a aumentarle la retiro a 65 años, porque el PIT-CNT nos garantiza que no se va a mover nadie. Y el Frente Amplio dice, no hagan olas porque queremos llegar a las elecciones. Participó en la comisión de expertos, ¿no? Porque el Frente Amplio y el PIT-CNT participaron en la comisión de expertos con Saldain, que organizó este asalto a mano armada contra la clase obrera. Por lo tanto, hay crisis capitalista, pero tenemos que superar la crisis de dirección del movimiento obrero, construir una dirección revolucionaria, una dirección obrera independiente, y por eso volvemos a insistir en constituir una posición sindical fuerte en el PIT-CNT y también constituir un frente de trabajadores que dé expresión política a todo este movimiento que ya la campaña de firmas está poniendo de relieve. Exactamente, Rafa. Nada, no sé si nos queda algún tema, reiterar lo de mañana, ¿verdad? Que está la movilización en contra de esta masacre, este genocidio. Es algo más que una masacre, es un verdadero genocidio contra el pueblo de Gaza y contra el pueblo palestino en general. Mañana 18 horas, Plaza Libertad. Cuestión de honor, como decía Rafa, estar ahí. Creo que va a ser muy grande la movilización, me parece, todo indica. Se han puesto en contacto muchos compañeros que normalmente no participarían de una movilización y están muy indignados, ¿verdad? Ha levantado mucha indignación esto. Creo que además por la cantidad de organizaciones que convocan, me parece que va a ser bien importante. Y es importante que no sea una acción aislada, ¿no? Exacto. Que esto le demos continuidad y que permanentemente estemos en las calles repudiando este genocidio y en solidaridad con el pueblo palestino, que se escuche en todo el mundo que en Montevideo hubo una inmensa movilización en solidaridad con Palestina. Exacto. Bueno, Rafa, quedamos por acá. El ¿no? próximo jueves. El próximo jueves estamos nuevamente en Tribuna TV y por favor discutamos todos estos temas, queremos ver comentarios, queremos que se reproduzca este video en los muros de los compañeros en Facebook, en las redes sociales, porque es importante sacar las conclusiones políticas de esta situación. Exacto. Bueno, nos vemos, Rafa. Nos vemos.